Seguimos jugando pelota dura. Bueno, el futuro del sistema energético ante los nuevos acontecimientos que han surgido durante el día de hoy. Ese es el tema que vamos a discutir con nuestro panel radial compuesto por el doctor José Efraín Hernández, el licenciado Luis Herrero y el licenciado Iván Rivera. Saludos a los tres. Antes, vamos a pasar con Jorge Colbert Toro. Jorge, cuéntanos. Así es, Laisa. Bueno, la controversia del gobierno contra la empresa New Fortress cambió hoy dramáticamente. Ustedes saben que llevamos varios días explicando el cambio de cartas y las controversias. ¿Dónde estamos al día de hoy que ha cambiado el juego tremendamente? Bueno, sale notas de prensa en Bloomberg en Estados Unidos, Noticel en Puerto Rico, donde están reportando y ya está confirmado que el gobierno de Puerto Rico ha finalizado las negociaciones con la empresa New Fortress para el acuerdo sobre gas natural que iba a llegar en aquel momento las conversaciones a $20.000 millones por aproximadamente 15 años. ¿Cuál es la situación en este momento? El gobierno canceló las negociaciones con la empresa. Según explican los medios noticiosos, Noticel y Bloomberg informa que han culminado esas conversaciones. La empresa PPO, que es la que se contrató como ente externo para evaluar toda esta propuesta, dicen que es que no estuvieron de acuerdo con las enmiendas que se le presentaron luego de aquella versión de 15 años y $20.000 millones y que tampoco quieren extender el contrato temporero. Ustedes saben que se dio un contrato para las plantas que se han colocado de manera temporera por una semana. Tampoco aparentemente quieren extenderlo. ¿Dónde entonces estamos y cuáles van a ser los próximos pasos? En primer lugar, informa la empresa y el gobierno de Puerto Rico que han comenzado conversaciones con cerca de 4 empresas que pudiesen sustituir a New Fortress en el suplido de gas natural. Obviamente debe aclararse, y nadie ha dicho, ¿cómo va a ser ese proceso nuevo de licitación? Porque estas conversaciones informales, más vale que ahora se regule y se diga cómo va a ser ese proceso de licitación para que no vengan otra vez los señalamientos de preferencia y de unos tengan ventajas sobre otros. Eso no se ha aclarado. Por otro lado, ¿cuál es la situación con relación al acceso al puerto de San Juan? Porque la empresa New Fortress continúa con el control en el muelle de San Juan. El gobierno de Puerto Rico no ha impugnado, aunque ha hablado mucho, pero no lo ha hecho. Por lo tanto, ¿cuál es la situación de estas empresas en términos de su acceso al puerto de San Juan? Y muy importante, obviamente, si ese acceso a ese puerto va a tener implicaciones sobre los costos o las tarifas. ¿Por qué? Porque eso lo va a cobrar ahora esta empresa New Fortress, le tiene que cobrar a cualquier licitador nuevo y hay que ver si entonces subiría los costos que se habían planteado del pago que se estaría haciendo. Nada de esto se ha explicado todavía, son conversaciones privadas. Lo que significa en esta etapa es que se levantan nuevas interrogantes de cuál va a ser el próximo paso del gobierno de Puerto Rico ante esta controversia. Regresamos con Laisa. Así mismo es, Jorge, nuevas interrogantes y nuevas preocupaciones. Este viernes se vence este contrato de emergencia precisamente con New Fortress, que se extendió algunos días, ¿verdad?, para el suplido de gas natural. Comenzamos con nuestro panel. Bueno, hoy, hace unas horas Osvaldo Carlos da esta información. Se levantan, no hay negociación con New Fortress, vamos a buscar entonces otras compañías. ¿Cuál es el futuro inmediato? Bueno, el futuro inmediato es que el gobierno debe de buscarse unos nuevos abogados que no dejen que los obliguen a someterse a un contrato que a todas luces es leonino y a un chantaje desde el comienzo, porque no fue el chantaje del otro día donde que un tanquero se regresó y se mantuvo dando vueltas en lo que se decidía o no mantener en vigor el contrato, sino que hoy también sale en la prensa de que esta compañía prácticamente amenazó al gobierno en el sentido de que le dijo, bueno, vayan a una licitación, pero el que tiene el control del muelle con capacidad para recibir estos tanqueros, la tengo yo. O sea que las amenazas y la coacción comenzó desde el inicio. Y fíjense qué interesante, ahora hay varios licitadores, así que esperemos que esa competencia redunde en un mejor costo para el pueblo de Puerto Rico. Lo cierto es, Rivera, que New Fortress sigue ahí. No es que nos limpiamos la mano de New Fortress, porque ellos controlan los muelles. Cuando el revolú del barco, y que todo el mundo contento porque el barco regresó y parecíamos a Guaybaná con los indígenas esperando el barco que llegara. La gobernadora estuvo en nuestro programa en A Palo Limpio y la pregunta que yo le hice fue, ok, suenas a que tienes la determinación de cancelar esto. Hay dos cosas que tienes que hacer. O expropias el muelle y expropias la infraestructura del muelle y le pagas el justo valor en un proceso de expropiación, o ellos van a cobrar un fee o una tarifa
Y la gobernadora, cuando yo hice la pregunta, le dio la vuelta, salió para Mayagüez, pero arrancó por Fajardo, dio la vuelta, nunca me contestó. Y eso la ruta larga, tomó la ruta larga. Ahora, aquí, miren, esto de la New Fortress, y cuando regresó el barco, hablábamos la semana pasada aquí, que la decisión de que el barco regresara se tomó desde Estados Unidos, fueron decisiones que no se tomaron aquí. La información que yo tengo es que aquí hay gente de las grandes ligas a nivel federal peleando por este asunto, y por eso es que la Junta de Control Fiscal manda la carta de cancelación. Y ayer Jorge aquí en este programa trajo un anejo de una de las comunicaciones, y hay una cosa que a mí me preocupa. En ese anejo de esa comunicación se habla que el SAR de Energía estuvo presente en reuniones con esta gente del comité independiente que evalúa el asunto de la contratación, y eso no huele bien. Eso no huele bien. Y señores, si aquí hay gente a nivel de Washington presionando con esto, la política aquí en Puerto Rico a veces nos disparamos con pistolitas de agua. Allá no, en Estados Unidos tiran con misiles. Y aquí yo creo que va a haber gente que va a salir bien tranquila al final del camino con este tema. ¿Cuáles son esas grandes ligas? A nivel congresional. Porque la gente habla, a nivel congresional, de gente de las multinacionales a nivel como New Fortress y otras que están interesados en esto tienen sus respectivos congresistas y sus respectivos congresistas que llaman a jefes de agencia federal y le dicen, tienes que adelantar tal más cual. Aquí hay cabilderos envueltos. Sí, pero mi hermano, si esto es un negocio billonario de muchos billones de dólares. Cabilderos locales. Y socios locales. Claro. Siempre va a haber socios locales. Pero ¿por qué ustedes no dicen nombres? Porque dicen grandes personas, cabilderos, pero no le ponen nombre y apellido. No me constan los nombres de los que son encargados. Lo que sí me dicen es que hay empresas llamando a sus respectivos congresistas, hablando del interés que tiene esto, y los congresistas... Aquí hubo una reunión el 13 de febrero en La Fortaleza, donde el señor Wes Edens, CEO de New Fortress, se reunió con la gobernadora, con el SAR de Energía, hasta con el primer caballero estuvo en la reunión, según la foto que subió la propia Fortaleza. Y allí, entre limonadas y sanguchitos de mezcla, me parece que se cuadró un bailout desde Puerto Rico a esta empresa New Fortress, que evidentemente está pasando por una situación económica muy, muy complicada, y que su acción, el valor de sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, este año solamente ha bajado en 75%. Y yo presumo que el señor Enden se montó muy contento en su jet privado cuando salió a esa reunión de Fortaleza, pensando que tenía bajo el bolsillo un contrato de 15 años valorado en $20 mil millones de dólares, pero el problema es que cuando uno hace pactos con el diablo viene a cobrar. Y creo que aquí el diablo vino a cobrar demasiado temprano, incluso se le fue la mano. Y tengo que decir, y me pesa mucho decirlo, suerte tuvo el pueblo de Puerto Rico que acá habían entes independientes, empezando por la Junta de Control Fiscal, el Negociado de Energía y el Tribunal de Apelaciones, que en distintas instancias, ya sea para el contrato de gas de 20 años, perdón, de 15 años, ya sea para la generación temporera que se iba a instalar para el verano, o ya sea para la enmienda al contrato de Genera de 110 millones, las tres entidades en algún momento entraron y pararon lo que evidentemente era un bailout que se estaba negociando directamente con la ese bailout se celebró a nivel de Wall Street el día que se dio ese contrato. O sea, esa gente celebraron a nivel de Wall Street porque las acciones subieron 2 o 3 pesos, que de hecho yo lo categoricé en aquel momento como un bailout. Y yo decía, no, no es un bailout, es un bailout lo que le dieron. Jorge trajo una pregunta importante, y es ahora, estas compañías que supuestamente están pendientes, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esa negociación? Porque estamos en una emergencia. El problema de las emergencias es ese, que no necesariamente tú obtienes el mejor precio. Y eso, si vamos a hablar de compra de combustible, bendito, aquí en Puerto Rico pagamos en un periodo de 10 años como $10 mil millones más. Pero lo que complica el asunto es el control que tiene New Fortress sobre el único muelle donde puede descargarse. Tienen que expropiarle, el gobierno tiene que expropiar el muelle. Eso no es, o sea, esa es la única alternativa. Se cancela el contrato de New Fortress o no se extiende y hay que expropiar. Ya hay un precedente en el 2021, la Autoridad de Energía Eléctrica demandó entonces a la compañía Puma por un puerto en esa misma área de diésel, que el Puma no quería permitir que se descargara un diésel que hacía falta para prender una planta, y el gobierno fue al tribunal y en cuestión de días ya tenía el permiso y la orden judicial para que se descargara el diésel. Pueden llevar el proceso ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se hizo en el 21 y no se ha hecho en el 25? Pues vaya usted sabe. Pueden llevar el proceso de expropiación y antes pedir un injunction y cualquier tribunal te lo va a dar porque el daño es irreparable si aquí no se puede suministrar combustible. Hoy en primera pregunta con Alexandra Lúgaro, última pregunta con Alexandra Lúgaro. Última palabra. Última palabra. Muchas instrucciones a la vez. En última palabra con Alexandra Lúgaro estuvo el SAR de Energía. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir sobre la comunicación de Luma. Ellos, como parte de todo ese asunto de estar manejando esas subastas, en un momento dado se dan cuenta que
New Fortress en la propuesta que está se aleja y está diciendo que no la va a modificar y que además de eso tampoco van a extender el contrato que tiene que ver con el suministro de combustible a las unidades temporeras. ¿Y qué hace el TPPO? Nos indica, mira, esta gente están trancados, que no van a hacer ningún tipo de oferta, por decirlo así, que no se van a acercar ni tan siquiera a lo que el gobierno propone. Y yo, cuando veo eso, voy a la oficina del TPPO y allí con los miembros del TPPO, a ver, personalmente me aseguro que es verdad que New Fortress no quiere cambiar los términos y que está, como quien dice, trancado a qué es esto o no hay más nada que hablar. ¿Por qué se paralizaron la negociación con New Fortress? Pues porque ellos no quieren entrar en más ninguna conversación. Ok, perfecto. O sea, ellos no quieren atender las peticiones del gobierno. Ahí está, no quieren atender las peticiones del gobierno. Ya lo dije desde el principio, estaban sometiendo al gobierno a un chantaje. Fíjate que es interesante que una de las consideraciones que uno tiene que tener el gobierno a la hora de contratar con la empresa privada es las condiciones financieras en las que se encuentra esa compañía. Entonces, una compañía que a todas luces está quebrada, que necesita para poder sobrevivir un contrato como este, pues claro, va a querer sacarnos el vivir para poder mantenerse con ese contrato. Ahora habrá que ver con esta subasta, claro, y lo que dice el licenciado Rivera es importante, o sea, en medio de una emergencia, pues todo el mundo se echará para atrás y pondrá unos precios de emergencia. Nos va a costar, vamos a terminar nosotros pagando más. Yo creo que lo que debemos aprender de esta experiencia es que el futuro energético de Puerto Rico, y yo sé que hay gente que está en la energía renovable y no le gusta que yo diga esto, pero el futuro energético de Puerto Rico y los combustibles para producir va a ser gas natural. Aquí va a venir un tubo por el sur de Puerto Rico en algún momento para el Caribe, y no pongan todos los huevos en la misma canasta. Diversifiquen, tengan 2, 3 compañías que les suplan, lleguen a un acuerdo para que los pongan a competir, porque si le das todo en las manos a una sola, el refrán de los huevos en la misma canasta, se cae la canasta. Brevemente, Herrero, sorprende que la gobernadora no haya emitido algún comunicado. Sabemos que está fuera de Puerto Rico. Sorprende sobremanera, sobre todo en esta época donde cualquiera agarra un teléfono y entra a este programa o a cualquiera de los programas donde nosotros participamos. La realidad es que, y de hecho esa entrevista con José Colón me da un poco de lástima, porque me parece que de las pocas personas que entraron a este gobierno con bastante credibilidad era el SAR de Energía, José Colón, y su desempeño ha sido bastante pobre, y la carta de la Junta de Control Fiscal que se publicó ayer es devastadora, realmente, con sus acciones, sus opciones, la manera en que se negoció, y me parece, como dije al principio, que aquí había una estrategia de dar un bailout a una empresa que al final le costó muy cara y se está llevando a todo el mundo enredado. Y no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Así mismo. Gracias a los tres, como siempre. Pasamos de inmediato con Kimberly. Bueno, y usted votó la encuesta, claro. ¿Cómo cree que afectará el fin de negociaciones con New Fortress al país? Un 82% asegura que afectará demasiado, mucho. Gracias por participar y escuche bien, porque Ferdinand se tiró a la calle para vivir la realidad del paciente en el momento de conseguir sus medicamentos. ¿Dónde está el alivio para el pueblo? Usted no se puede perder lo que él encontró. Además, ojo, al fin de semana largo advierten sobre una peligrosa bacteria en algunas playas del país. ¿De qué se trata? Le damos todos los detalles solo aquí en Jugando Pelota Dura. Usted no se lo pierda.